Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas ya es oficial que Jens Stoltenberg, el hasta ahora secretario general de la OTAN, lo va a seguir siendo un año más. Y eso que él no quería. Él quería irse ya. Está de la guerra de Rusia y de que Estados Unidos le diga lo que tiene que decir en las distintas reuniones. Pues eso. El caso es que él no quería seguir, que Reino Unido sí que quería poner a su ministro de Defensa y que incluso desde Lituania, se estaba intentando mandar distintos candidatos. Estados Unidos no quería cambiarlo y ya es oficial, de hecho lo ha dicho la propia portavoz de Estados Unidos, van a prorrogar un año más a Jens Stoltenberg. Así que, entre otras cosas, otro que quería ser secretario general de la OTAN, o bueno, entendemos que quería ser porque él dijo que no, pero normalmente cuando Pedro Sánchez dice que no, a veces es que sí. Me lo dirán ustedes. El caso es que Stoltenberg será de nuevo un año más secretario general de la Alianza, renovación que se va a registrar formalmente y el próximo lunes se hará ya oficial. Insisto, lo han confirmado todas las fuentes y lo ha hecho la portavoz de Estados Unidos, que eran quienes más ganas tenían de volver a confirmar a Jens Stoltenberg, a quien consideran ya en realidad como de la casa. Ya saben que intentan siempre que el secretario general de la OTAN, dado el peso que tiene Estados Unidos dentro, no sea un estadounidense, pero no las tenían todos consigo, en particular con quien, insisto, el ministro de Defensa británico tenía más papeletas para acabar siendo precisamente el nuevo secretario general. Enseguida vamos con Reino Unido, por cierto, que tiene su propia papeleta en lo económico. Pero ya que estamos en esta clave geopolítica, hoy, igual que Stoltenberg se ha encontrado con esta sorpresa, en Ucrania, quien ha estado también de visita sorpresa es Mike Pence. El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos se ha reunido con Volodymyr Zelensky, ha visitado hasta 4 ciudades y en concreto ha terminado declarando que por parte de Estados Unidos y del Partido Republicano van a hacer todo lo posible para garantizar que el ejército ucraniano reciba el apoyo necesario hasta que rechacen la invasión rusa y restauren la soberanía de su país. Está bien y es curioso que un miembro como Pence del Partido Republicano, que eso sí, está 30 puntos por detrás en las encuestas de su rival Donald Trump, simplemente por acabar siendo candidato a las elecciones contra Joe Biden. Bueno, resulta curioso, decía, que Mike Pence, que un republicano diga y haga estas declaraciones en Kiev, cuando en realidad los propios republicanos, con Kevin McCarthy, portavoz de la Cámara de Representantes, a la cabeza, están diciendo que se está dando mucho dinero de forma absolutamente descontrolada y disparatada a Ucrania, y que incluso hay algunos de los gastos que no se están sabiendo justificar. Así que, o bien todos los republicanos han dado un giro, o Mike Pence ha arrancado una campaña electoral antes de tiempo, intentando recortar precisamente esos 30 puntos, esos más de 30 puntos que le saca Donald Trump en las distintas encuestas, a pesar de los distintos juicios que pesan sobre el propio Trump. Ha dicho también que van a proporcionar, Mike Pence, al ejército ucraniano todo lo que necesiten para contraatacar y derrotar la agresión rusa, porque Estados Unidos quiere dejarle claro a Rusia, ojo, a China, que ha metido por aquí, y a cualquier otro país del mundo que intente volver a trazar las fronteras, que el mundo libre no va a tolerar estas circunstancias. Insisto, y aquí una vez más, y esto lo hace también Joe Biden, es decir, demócratas y republicanos, cuelan a China, que es en realidad el verdadero objetivo estadounidense en lo que al trajín económico se refiere, a esa división en bloques que estamos viendo y que en el día de hoy, enseguida lo contaremos, ha dejado, por ejemplo, nuevas peticiones en el lado de los BRICS, países que quieren sumarse a ese bloque económico que en realidad lidera China. Pero ya que estamos con esto de Ucrania, Pedro Sánchez, el que no quería ser secretario general de la OTAN, va a viajar a Ucrania para arrancar así este mismo sábado la presidencia española de la Unión Europea. Un Pedro Sánchez que hoy también decía: hay que hacer todo lo necesario. Lo escuchamos. Ucrania, donde vamos a mostrar la unidad de nuevo del conjunto de Estados miembros al presidente Zelensky, a la sociedad ucraniana. Vamos a evaluar también los últimos acontecimientos producidos en Rusia. Vamos también a evaluar el paquete de sanciones, una vez aprobada el undécimo paquete de sanciones a Rusia. Lógicamente también la rendición de cuentas ante los crímenes de guerra perpetrados por Putin en esta infame guerra. Y también, lógicamente, esta propuesta que tiene el presidente Zelensky de celebrar una conferencia mundial sobre la paz en Ucrania. Yo creo que esto es muy importante. Bueno, conferencia sobre la paz, y ya que estamos hablando sobre esto, desde Rusia no quieren que esa paz, que la mediación en esa paz la haga Suiza. Dicen que Suiza ya perdió la neutralidad
y que por lo tanto, al congelar los activos de los distintos oligarcas rusos, y que por tanto no puede ser mediador de absolutamente nada. Eso es lo que piensa Rusia. Dicen que en concreto ha perdido la condición de Estado neutral y no se puede hablar de ninguna representación o mediación de Suiza de aquí en adelante. Además, consideran que la exclusión del sistema SWIFT tiene también mucho que ver con el visto bueno de Suiza, la exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT, y por lo tanto no quieren que Rusia sea ese Estado neutral que busque la paz, que comentaba Pedro Sánchez. Por cierto, dentro de la política española, si me permiten, y de los debates que ha de haber de cara a esas elecciones del 23 de julio, no va a acudir al debate con el resto de representantes, sí al cara a cara, pero no al debate con el resto de representantes, el líder de la oposición, el portavoz de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular. Con Sánchez sí, con los demás no. El caso, y volviendo a Sánchez, insisto, buscando esa paz, iniciará este sábado la presidencia de turno de la Unión Europea. Bueno, una presidencia sin mucho poder efectivo, porque al estar justo en periodo electoral, pues como no haberla tenido. Y eso que cuesta, que te llegue. Pero bueno, el caso es que en esto estamos y estas son las convocatorias que aquí se han hecho. Yéndonos a lo puramente económico, hoy tenemos varios datos. Datos de inflación en España y en Alemania, datos de PIB en Estados Unidos, casi todos sorprendentes, la verdad, para lo bueno y para lo malo, pero también tenemos datos en Reino Unido, donde lo que hemos visto es cómo se disparaba su prima de riesgo. Está ya a niveles de los años 60. Insisto, ríete tú de las huelgas que le montaron a Margaret Thatcher y que ya está superando Rishi Sunak. Tiene Rishi Sunak la inflación disparada, entre el 8 y el 10, no la bajan de ahí. Y eso que los tipos de interés se van a ir al entorno del 6,5% para finales de año. El Banco de Inglaterra ha concentrado en esto. Sunak prometiendo que no va a hacer una política fiscal expansiva, pero ahora veremos porque esto está siendo raro también en otros países de Europa. Pero Sunak ha dicho que está comprometido con el Banco de Inglaterra y que va a eso. Y el Banco de Inglaterra hoy, en concreto Tenreiro, se ha dedicado a dar determinadas pistas un poco raras, porque si bien llevan toda la semana diciendo que para acabar con la inflación hay que seguir y destruir la economía, e insisten a los ciudadanos del Reino Unido que son pobres y que lo tienen que asumir, pues hoy Tenreiro ha dicho, cuidado, que igual no hay que tampoco ser excesivamente agresivos, que ya se han subido mucho los tipos de interés y que en realidad el golpe, en su opinión, ya se lo va a llevar la economía. O sea, no lo hemos visto todavía, pero va a haber un rejón importante. Si no se tocan los salarios al alza y no se incentiva el gasto, va a haber una crisis. Eso es lo que cree Tenreiro. Y si va a haber esa recesión, no hace falta que sigamos carrera arriba. En concreto ha dicho que el voto para dejar la tasa bancaria sin cambios en la última reunión de política monetaria, porque votó que no cambiara, aunque subieron 50 puntos básicos, es porque dice que los últimos datos que hay a medio plazo indican precisamente eso, que el Reino Unido se puede ir a pique. Pero decía yo, hay más datos sorprendentes. En concreto, el PIB de Estados Unidos. Se ha revisado, y ojo, Javier del Valle, porque lo normal es que cada vez que lo revisaban caía, y ahora lo han revisado al alza, que esto es rarito. Muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, José. Bueno, lo normal es que cuando el BEA revisa el dato de PIB, que recuerden, tiene hasta 3 revisiones, se da la primera lectura, la lectura inicial, la segunda revisión y la tercera revisión es la lectura final, el dato final, que luego se puede ir revisando a lo largo del año, pero que normalmente de ahí no se suele mover. Bueno, pues pasa del 1,1%, que fue el crecimiento que se dio en el primer estimado, en el primer dato flash, pasó al 1,3% en el segundo estimado y ahora se dispara hasta el 2%, un 0,7% extra que se ha sumado en esta tercera revisión al PIB de los Estados Unidos, que ya se pone en un crecimiento en tendencia. Ya no estaríamos en una zona tan contractiva como se estaba esperando para inicios de 2023. Habría que esperar más adelante, finales de año 2023, incluso inicios de año 2024, para empezar a ver ese terreno recesivo. Lo que es impactante es como, si normalmente la BEA revisa los datos de PIB, lo hacen en tornos del 0,1, 0,3. Este movimiento ha sido realmente destacable, incrementar un 0,7% el dato de PIB del primer trimestre. Ojo, del primer trimestre, y esto tiene que quedar claro, estamos hablando de un dato atrasado que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo. Ya estamos en junio, así que ahora lo que importará es ver también cómo la economía ha crecido en este segundo trimestre del año. Si miramos la tabla, tenemos ahí esos cambios de revisiones del 1,1 al 1,3 y al 2% es en el que se queda. Esto no ha venido acompañado de un incremento en el PCE, del deflactor, de los precios durante el trimestre. Mañana conoceremos el PCE de mayo, este sería el medio del primer trimestre. Vemos que de la segunda revisión estaba en el 4,2 y en la tercera revisión final sale en el 4,1, así que se reduce
una décima porcentual. El PCE subyacente, el que excluye comida y energía, categorías más volátiles, del 5 al 4,9, así que también se reduce una décima porcentual. ¿De dónde ha venido ese incremento? Ese sorprendente incremento del 0,7% en el PIB del primer trimestre. Bueno, pues tenemos la segunda gráfica, donde se desglosan las diferentes partes del PIB, que reagrupan tanto el gasto del gobierno, como por supuesto el gasto del consumidor, como las exportaciones. Recuerden que el PIB cuenta lo que se produce en casa y resta lo que se consume de fuera, por supuesto, las importaciones. Como podemos ver, el consumo personal 2,79 se ha revisado al alza del 2,52 al 2,79, la inversión fija se ha revisado a la baja, pero lo sorprendente han sido las exportaciones, que se han revisado al alza del 0,58 al 0,86 y a la vez se han revisado las importaciones a la baja. Si revisas las importaciones a la baja y revisas las exportaciones al alza, la balanza comercial incrementa y eso hace que el PIB pues, gane más tracción, ¿no? Ese ha sido el resultado de incrementar hasta un 2% gracias a esas exportaciones. ¿Todo esto en qué se traduce? Bueno, pues que el mercado lo celebra por ahora porque parece ser que el entorno recesivo no llega, lo estamos viendo también con algunos datos en la vivienda cuanto menos sorprendentes. También lo hemos conocido hoy con ese dato de empleo, solicitudes iniciales de desempleo, que estaban en el rango semanal de unas 265.000 a la semana y esta semana han bajado hasta las 239.000, así que todavía no vemos un incremento significativo en las peticiones iniciales de desempleo, iremos vigilándolo, y todo esto se traduce en que si miramos el tercer gráfico, los swaps de la Reserva Federal, parece ser que Powell, cuando dijo ayer en Sintra que todavía le queda trabajo, pues parece ser que sí. Esa inflación decía que no va a llegar al 2% hasta 2023 y el 2025 y el mercado ya espera, José, 2 subidas de tipos para julio y para septiembre. Igual ya conocía los datos, decía del Valle. Seguramente. Bien, claro, y con eso no te muevas y terminamos contigo en las noticias del día también con ese fondo que ha lanzado Fidelity anexado al Bitcoin. Ahora no te muevas, porque decía, la inflación llegando al 2%, ¿saben dónde sí? Aquí. Marta Vilar, inflación sorprendente, muy sorprendente en España, con muchos peros, pero al César lo que es del César. Igual que aquí se ha dicho muchas veces que la inflación subía y la inflación bajaba, lo que tiene claro es que el gobierno no pinta nada. Quiero decir, el gobierno lanza un paquete para luchar contra la inflación con una política fiscal expansiva de 3.700 millones de euros y en donde normalmente los precios seguirían subiendo porque si tú no haces que baje la demanda porque regalas dinero, lo normal es que el precio siga igual, como mínimo. Bueno, pues está cayendo. Y cuidado, y como siempre decimos, hablando de la inflación, que la inflación caiga, no nos referimos en el general. O sea, la inflación en realidad sigue subiendo, los precios están subiendo. Pero comparativamente, en términos porcentuales, con el mismo mes del año anterior, o incluso con el año anterior, en la comparable que se hace, tanto mensual como anualizada, decimos que cae porque sube menos que el año anterior. Es decir, si el año pasado subió un 8 y pico, pues ahora ha subido en torno al 2, es decir, sí han conseguido que esa inflación esté en el 2%. Sorprendente, cuanto menos. ¿Qué lectura y cómo hacemos esa lectura del dato? Marta Vilar, cuéntanos. Pues sí, muy buenas. Los políticos, desde luego que lo celebran por todo lo alto. Una inflación en España que ya se sitúa por debajo del 2%, 1,6% en términos anuales, en este dato de inflación preliminar para el mes de junio, y en términos armonizados, la inflación comparable entre los países europeos que mira el Banco Central Europeo, todavía más baja, 1,6%. ¿Por qué motivo? ¿Es que acaso están funcionando todas esas políticas impuestas por los gobiernos o incluso por el Banco Central? Pues atención, porque hay que recordar que, por ejemplo, precisamente en el caso español, donde insistimos la inflación ya ha conseguido bajar por debajo del 2%, el gobierno español, desde luego que no ha hecho caso a las advertencias del Banco Central Europeo. No han puesto una política fiscal restrictiva, como tanto está pidiendo el BCE, y aún así la inflación está cayendo, a pesar de que en España el gobierno ha impuesto ayudas para esa inflación, unas ayudas valoradas ni más ni menos que en 3.700 millones de euros, y a pesar de todo la inflación sigue bajando en España y lo hace ya por debajo del 2%. Desde el Banco Central Europeo han insistido en muchas ocasiones que los gobiernos lo que tienen que hacer para ayudar también a que el BCE no tenga tanto peso en ese intento de que baje la inflación y por lo tanto no suba tanto los tipos de interés, es que los gobiernos hagan esas políticas fiscales, realicen movimientos de política fiscal restrictiva para hacer que la inflación baje. Pero en el caso español no está siendo así. Insistimos, España tiene una inflación por debajo del 2% a pesar de que se están dando muchas ayudas en lo que se puede considerar desde luego políticas completamente expansivas, insisto, en el caso
español, donde aquí en nuestro país la inflación sigue y sigue bajando. No así la subyacente, que todavía sigue por encima del 5%, pero la general, la que celebran desde luego todos los políticos y más en precampaña electoral, hay que recordar que no es porque los políticos hayan conseguido que baje, porque no están aplicando esas políticas fiscales restrictivas, sino más bien todo lo contrario. ¿Por qué baja entonces la inflación? Pues sobre todo porque esa crisis energética ya no está con nosotros, y eso ha sido lo que hizo que la inflación subiera tanto el año pasado, en 2022, y también en la previa del año pasado, 2021, cuando ya los precios del gas estaban repuntando. Así que ahí está más bien la victoria de la inflación, en que la crisis energética parece haber terminado. Pues la verdad es que no se puede decir más claro, y en cuanto veamos los datos de Alemania lo vamos a entender, pero inflación en el 1,9, mucho tiene que ver con la energía, sobre todo porque si no quitamos energía seguimos estando en un 5,9, que es una inflación subyacente bastante alta, son unos precios de los alimentos. En general, que la subyacente esté por encima de la general es malísimo para el bolsillo de las familias, porque esto es lo que consumimos en productos prácticamente semanales y que tienen menos volatilidad en teoría, tienen un precio fijo bastante más estandarizado. Esto es, cuidado con esto, lo que viene llamando Christine Lagarde la avaroinflación, esa greed inflation, que tiene mucho que ver con que dicen que son las empresas las que no quieren bajar los precios una vez terminado todo este proceso energético que les había supuesto pues que se incrementaran los precios por el transporte. Insisto, tiene un lío el Banco Central Europeo importante. ¿Por qué? Primero porque subieron tipos cuando la inflación era por culpa de la energía. Y siguen subiendo tipos. Y esto nos está encareciendo la vida, bastante. Y va a apretar mucho, va a generar una recesión, que es lo que en teoría busca el Banco Central. El problema es, si la inflación puede volver al entorno del 2% y no tiene que ver con los tipos, ¿hacía falta? La recesión que se va a generar, las grietas que puede ahora haber, ¿eran necesarias? Y es más, ¿debe seguir Christine Lagarde entonces siendo especialmente agresiva con el mercado cuando sale a decir que, bueno, otro 0,5 más o menos, por lo menos? ¿Que todavía podemos ver una o dos subidas más? ¿Debe estar en eso el Banco Central Europeo? ¿O debe desligarse, dejar de imitar a la Reserva Federal, porque la inflación de Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en Europa, y empezar a pensar por sí mismo? Lo digo porque la dicotomía en Europa es espectacular. Donde nosotros tenemos un 1,9% de inflación, en Alemania se están tirando de los pelos porque no consiguen precisamente cambiar el mix energético y porque llegan, le meten un recorte a las exportaciones que hacen a China. Claro, te pones a prohibir tratos con las tecnológicas de China y China deja de consumirte producto. Y encima no crece la inversión extranjera en el país. ¿Qué ocurre? Que tu inflación sigue disparada. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Cuando claramente son procesos inflacionarios absolutamente distintos los que está viviendo Alemania y España. Y así con todos, en realidad. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Sigue subiendo tipos? ¿Hay que subir tipos para que en Alemania caiga una inflación que no tiene mucho que ver, parece, con la política monetaria, y en España sigamos en estas? Lo digo porque la subyacente, a lo mejor con la subida de tipos, incluso sube. Depende del tipo de consumo que se haga. Es muy peligroso el juego que tiene por delante Christine Lagarde. Así que vamos a ver cómo lo resuelve. Por cierto, y respecto a los datos de Alemania, Javi Luengo, exactamente en qué punto está la inflación, la inversión extranjera, exactamente en qué punto y cómo han vivido esos golpes, esos latigazos en el día de hoy en Alemania. Cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Una inflación en la locomotora de la eurozona que parece que justifica esas palabras en Sintra de la presidenta del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, diciendo que no hay que declarar todavía la victoria a la inflación. Un IPC en Alemania que se dispara al 6,4%, por encima de estimaciones, muy por encima, 3 décimas concretamente, de la lectura anterior en dato de junio, y el armonizado en base comparable disparada hasta el 6,8%. Bien, en este contexto, el empresariado alemán no lo está pasando nada bien y la industria lo está sufriendo. De hecho, la capacidad de Alemania para atraer inversiones empresariales sufrió un alarmante descenso el año pasado, cuando más de 135.000 millones de euros de inversión extranjera directa salieron del país y entraron apenas 10.500 millones. Son datos del Instituto Económico Alemán, que alerta, por cierto, también de la brecha entre el dinero que entra, entre las empresas extranjeras que invierten en Alemania, y el dinero que sale, el dinero que los alemanes invierten fuera de su país, incluidos los países, la mayoría de los territorios de la eurozona, dicen, donde particularmente
El problema está en que se han derrumbado las inversiones de los europeos en la locomotora. ¿Problemas que surgen? ¿Cuáles son los inconvenientes que le ven al territorio germano? Bien, altos impuestos corporativos, burocracia excesiva y una infraestructura en crisis y muy anticuada. De hecho, dice este instituto, el económico de Alemania, que se están recibiendo muy pocos fondos europeos, en este caso de los 750.000 millones de esos Next Generation puestos en marcha por la pandemia y para financiar la energía limpia o la digitalización. Los hallazgos similares a los que se publicaban en abril por el Bundesbank, en este caso comentó que la salida neta de inversión directa había alcanzado el máximo histórico hace ahora un año, y también datos que contrastan con el estudio de la consultora EY, que hablaba de 832 nuevas inversiones anunciadas en el año en Alemania, cuando en 2020, justo antes de la pandemia, fueron 920. Esto en un contexto en el que también lo que preocupan son las insolvencias empresariales. Según una agencia de crédito, en este caso se ha publicado que entre enero y junio las insolvencias empresariales en Alemania superaron las 840.000. ¿Esto qué significa? Un 16,2% más que hace ahora un año. Esto se parece mucho, esto de las insolvencias, a quiebras. Lo que pasa es que allí te declaras así y tienes hasta un año para regularizar, entre comillas, para regularizar, pero debes hacer los pagos, no es una cosa de segunda oportunidad, no es exactamente eso, pero sí que da una imagen clara del tipo de morosidad que tienen las empresas cuando no consiguen vender. Y eso, insisto, eso puede ser una crisis gorda como no lo solucionen. Y hasta junio, 16% más. Es una barbaridad, ¿eh? Insisto. Y en España tenemos lo que tenemos, y enseguida vamos a ir con ello, porque temen los bancos que crezca tanto la tasa de mora que se están pensando una oferta del gobierno de si mover o no el momento en el que le van a cobrar el variable de la hipoteca a todos los que les ha subido casi un 5% o un 6%, en fin. Es que, insisto, que te suban los tipos de interés no es tan facilito. De hecho, vamos directamente con este asunto. Nadia Calviño se ha reunido con la Asociación Española de Banca, se ha reunido con las principales empresas del sector y ha salido a decir que les ha hecho una propuesta para que, bueno, tengan como 3 años de margen desde, bueno, los ciudadanos, los consumidores, los tenedores de vivienda, para hacer frente a lo que se les viene. La banca evidentemente ha dicho que no, pero que se lo piensan, que lo miren. En realidad suena a, mira, el 23 de julio tienes elecciones, nos lo cuentas luego y ya, si eso vemos. Esto dice Nadia Calviño, ministra de Economía. En nuestra opinión, en este momento sería una medida adecuada el que automáticamente se proporcionase a todos los clientes que tengan una hipoteca a tipo variable para la compra de primera vivienda una ampliación de hasta 3 años en su crédito. Ahora bien, el mensaje que hemos recibido, en particular del Banco de España, llama a que en este momento no se produzca una recalibración de estos códigos de buenas prácticas y, por tanto, nos hemos emplazado a que de aquí a septiembre analicemos los distintos elementos y veamos cómo recalibrar el código con miras a ampliar su ámbito y que cubra a todas aquellas familias que se puedan ver en dificultad como consecuencia de la rápida subida de los tipos de interés. Claro, a ver, la banca tiene un problema con esto, me permiten. A la banca, cuando bajaron los tipos y a nosotros nos empezaron a decir que las hipotecas eran más baratas, nadie vino y le dijo, toma, un dinerito. Y la banca perdió dinero. Perdió dinero, quiero decir, tampoco nos hagamos los suecos aquí, que recibieron bastantes garantías cuando se llevaron las cajas y algunos se llevó bastante dinero. Pero en lo puramente técnico y en lo que compete a la subida de los tipos de interés y a las hipotecas, cuando en el variable a ti te bajaba, oye, lindas palmas y a volar. No te quejabas. Ahora, sube una barbaridad y te dicen, ¿te acuerdas que como tenías una hipoteca a tipo variable te ha ido muy bien, incluso se ha ido a negativo y esto ha sido fantástico y has pagado muy poco? Sí, pues es que ahora pasa lo contrario, que vuelven a subir y que te toca pagar. Y entonces el gobierno, que tiene elecciones en un mes, poco menos, dice, qué bueno sería ir a las urnas con esta medida en la que un montón de tenedores de vivienda nos deben que durante los 3 próximos años no tengan que hacer frente a este variable y puedan, bueno, ir regulando cómo van a hacer frente a todo esto. Claro, la banca le ha dicho, bueno, el borrador está bien, lo defines un poquito más y me lo entregas en agosto. A ver si está el mismo gobierno. En fin, no, si, claro, como para cogerles de nuevas. Una cuestión, todavía ya que hablamos de dinero, Nicaragua se está enfrentando al dólar
ha decidido que va a empezar incluso a cobrar y a pagar en rublos, y esto lo está haciendo en realidad para arrimarse a ese bloque entre Rusia y China y lograr terminar entrando en los BRICS, cosa que también quiere Etiopía. Más allá de quién engrosa esta lista, lo cierto es que la lista está empezando a engordar. Sergio Fernández, en estos dos asuntos en concreto, ¿qué está pasando exactamente en el día de hoy? Muy buenas noches. Sigue la apuesta contra el dólar, sigue este proceso de desdolarización que se está viendo a nivel mundial en las últimas semanas y en los últimos meses, mientras la lista de países que quieren sumarse a los BRICS sigue expandiéndose y, como les venimos contando en las últimas semanas, prácticamente no van a quedar siglas. Vamos por partes. Vamos a empezar por Nicaragua. Es el último país que se suma a esta desdolarización, está buscando desanclarse del dólar y además quiere pagar en rublos las importaciones de trigo de Rusia. Está anunciando que está buscando renunciar al dólar estadounidense en el comercio precisamente con Rusia y que además quiere pagar a partir de ya las importaciones de trigo con rublos o con córdobas, que al final es su moneda nacional. Lo ha anunciado el propio ministro de Exteriores del país centroamericano, subrayando en esta agencia, subrayando que el futuro de Rusia y Nicaragua debería defender su soberanía en lo que se refiere a las finanzas, los servicios bancarios y también las transacciones comerciales. Un país más que se suma a la desdolarización y que además se planta ante Estados Unidos y le hace un enorme feo, pero les contábamos también que sigue ampliándose la lista de los BRICS y en este caso es Etiopía, una de las naciones más potentes, más pudientes de África, la que quiere sumarse al grupo emergente de los BRICS. Lo ha anunciado hace apenas unas horas, en concreto lo ha anunciado el ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, que ha enviado ya hace apenas unas horas la solicitud formal para unirse al grupo de los BRICS. Entre otras cosas, dice que han solicitado la membresía, que esperan una respuesta positiva y que, como un país que ha sido miembro fundador de instituciones globales como la Unión Africana y las Naciones Unidas, están buscando asegurar sus intereses y creen que lo mejor para su país es unirse a los BRICS. Ojo, porque Etiopía, con más de 117 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de África. Como les contábamos antes, tiene la sede de la UA y además tiene una economía bastante pujante, bastante pudiente, que cuadra y mucho con lo que se está formando en esta alianza de los BRICS. Así que sigue en este caso el desafío contra el dólar, contra Estados Unidos, mientras los BRICS cada vez se hacen más fuertes, cada vez hay más países que solicitan y que quieren entrar en esta alianza, en este grupo que desafía a los Estados Unidos. Y vamos a terminar con una última cuestión. Un servidor se ha cruzado con el ministro de Industria, Energía y Turismo, con Héctor Gómez. Le hemos podido preguntar hacia dónde va el sector y si vamos a gastarnos más o menos en defensa y también, bueno, si va a revalidar o no. Ha sido un mandato corto el que ha tenido. Si les parece, escuchamos qué piensa España del gasto en defensa, hacia dónde va nuestra industria y viene o no viene la fábrica de Tesla famosa. ¿Se va a poner en España o es otra cosa que nos va a quitar Francia? Le iba a preguntar, perdóneme, mandato relativamente corto, circunstancial, lo que le ha ido tocando, ahora vienen también las elecciones, siempre al pie del cañón. ¿Espera estar después? ¿Qué medidas tienen? Sé que están implementando distintas medidas dentro de los vehículos, una de ellas esta rebaja impositiva, también cambios para vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Tienen algunas nuevas dentro de este periodo electoral, algo que vayan a lanzar, algo que estén pensando que se podría pergeñar de cara a una posible victoria electoral, se entiende? Sí, bueno, ese es el objetivo y el deseo, dar continuidad a este proyecto. Son numerosas las medidas que hemos impulsado en este periodo de tiempo, desde incorporarme a dirigir el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero evidentemente tenemos un gran desafío el próximo semestre en la presidencia en el marco de la Unión Europea para impulsar no solo en el ámbito legislativo, sino iniciativas que nos ayuden precisamente a impulsar una industria que genera tanto y aporta tanto a nuestra economía. Por lo tanto, más allá de ir en la línea del Pacto Verde Europeo, de facilitar puntos de recarga, de sacar nuevas convocatorias del PERTEBEC, instrumento muy importante que garantizamos que se va a ejecutar en un 100% y que va a tener continuidad con la adenda de los fondos europeos, tanto en préstamos como en subvenciones. Creo que esa es la línea a seguir y, repito, todas las decisiones de la mano del sector. Hay varias cuestiones sobrevolando todo esto, que si viene Tesla a dar empleo también y a montar la fábrica aquí, no sé si nos puede decir algo de esto. Respecto de la industria, tiene usted también esa parte que toca un poco a defensa, que es hasta qué punto la industria se está volcando o no, y si vamos a implementar los fondos con esto de la guerra de Ucrania y lo que nos pide Europa, si vamos a hacer algo al respecto. Y ya le digo, con esto del tejido verde, ¿considera que hemos perdido una oportunidad o hemos ganado un aliado con el nuevo pacto para el reparto de energía a través de Francia?
Bueno, son varias preguntas en una sola. En primer lugar, y en el marco de las marcas o la de las grandes fabricantes que se interesan por España, llevamos una línea muy seria, son muchísimos. Ya lo he trasladado aquí, que España es un país muy competitivo en precio de energías renovables, por lo tanto es muy entendible que se puedan interesar por desarrollar. Se va a quedar porque hay mucho país intentando rifárselo. Pero bueno, mira, ya hay grandes marcas que han decidido apostar por España. Renault, por ejemplo, a pesar de que los medios recogían que apostaba por otro país, ha decidido estar en España. Yo hablo sobre los que ya se han pronunciado. Tenemos muchas líneas de comunicación abiertas. Es muy importante llevar estos contactos con máxima discreción. Creo que la confidencialidad es un aspecto, un activo para que finalicen en éxito todo este tipo de trabajos que estamos desarrollando con el extraordinario equipo que tenemos en industria, comercio, ¿no? y turismo. Por lo tanto, ese es uno de los aspectos. En cuanto al Pacto Verde, yo creo que estamos avanzando, estamos en una transición inevitable, necesaria, y creo que se ofrece un marco de oportunidades, sinceramente lo digo. El ser competitivos precisamente por precio de energías renovables, el establecer un marco de iniciativa y de liderazgo en el marco de la Unión Europea, precisamente para seguir avanzando, donde toman como referencia a España al resto de países, quiere decir que estamos haciendo bien nuestra tarea. Y la primera pregunta era... Bueno, me falta el tema de defensa. Bueno, eran tres. El tema de defensa, pero ya que está con este de la energía, hay quien piensa, yo sé que no le tocaba, que no estaba ahí, que estaba Reyes, no, lo digo con la misma, que hay que pensar que se perdían ciertas oportunidades o que incluso podíamos habernos potenciado más en el aspecto de las renovables, haber presumido o exportado más energía, o ganamos aliados, también son formas de verlo. Bueno, vamos por partes, porque precipitas muchas preguntas. ¿Verdad? En el ámbito de la defensa es una industria que está creciendo, evidentemente, es una realidad. El conflicto bélico de Ucrania obliga a este esfuerzo y hay que apoyarlo. La propia Margarita Robles, como ministra del área, ya marcó una posición muy firme y decidida en el marco de la OTAN, precisamente por no participar las empresas españolas, y evidentemente se va a corregir y siempre van a contar con el respaldo del Gobierno de España, y en esa línea, evidentemente, todos los instrumentos de los que dispone el Gobierno de España están a disposición para potenciar la industria. Y repito, en el marco del Pacto Verde, de las iniciativas en materia de transición energética, yo creo que España está actuando muy bien, correctamente, y sobre todo, y lo que nos interesa, que para el tejido productivo que está y el que se quiera desarrollar en España, tiene todas las garantías, no solo de suministro, cuando ya deciden o tienen un plan, un calendario hecho para iniciar la actividad de suministro de energía, sino que somos extremadamente competitivos en el precio. Le agradezco la paciencia y la honestidad. La paciencia siempre existe. ¿No? Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues eso. No les cuento mucho más. Sobre las elecciones y lo que está por venir en realidad y sobre qué pasará si Nadia Calviño logrará sus objetivos. Esto suena como al próximo episodio, ¿no? En el próximo episodio, ¿conseguirá Nadia Calviño convencer a la banca de que dé 3 años a todo el mundo? Bueno, pues dependerá de si gana las elecciones, básicamente. Le han preguntado también, y por cierto, a Calviño, sobre el tema del impuesto a la banca. Dicen, ¿no será que no nos remuneran porque les está usted cobrando de más? Y ahí nos ha querido meter. No tengo los datos. Pues un poco como esto de que Francia sea quien vaya a redistribuir el hidrógeno verde nuclear y le vaya a sacar tajada, algo que en teoría le íbamos a sacar tajada desde España a través del MidCat. Pero ahora ya no. Así que en el próximo episodio, pues 23 de julio. David García Núñez, presidente de Madrid Capital Mundial. ¿Cómo está usted?